doy la bienvenida al webinar COVID-19 claves de la adaptación del Hospital Beata María Ana el Nuevo Marco. Os animamos a que hagáis vuestras preguntas, consultas, curiosidades a través de la cajita que veréis abajo de Questions and Answers. Ahí podéis dejarnos las preguntas que queráis, serán anónimas, o también podéis dejarlas a través del chat, pero estas sí que serán públicas en cuanto a que los demás asistentes podrán ver sus preguntas. Les animamos entonces a que lo hagan desde la caja de Questions and Answers. Y bueno, voy a dar mi bienvenida al doctor Jacinto Valverde, director médico del Hospital Beata María Ana en funciones, del que va a correr la ponencia a cargo. Buenos días, doctor. Hola, muy buenos días, Sandra. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Cuando quiera empezar la ponencia, es todo suyo. Cuando tú quieras. Muchas gracias. Adelante. Sí. Bueno, buenos días. Como ha dicho Sandra, bueno, en estos momentos yo me encargo de la dirección médica del Hospital Beata María Ana, pero en los inicios de esta pandemia yo estaba al cargo de la coordinación del servicio de medicina interna, ¿no? Bueno, no me va a ser fácil hacer esta exposición porque hay muchos sentimientos en mi corazón. Perdonadme, pero yo me sigo emocionando. Espero que se me pase, no os preocupéis. Bueno, que vamos a intentar explicar de una forma sencilla lo que fue, lo que es ahora, afortunadamente, y lo que espero que sea en un futuro si las cosas están bien, ¿no? Como decía, yo empecé toda esta pandemia llevando la coordinación del servicio de medicina interna de aquí del Hospital de la Beata María Ana, ¿no? ¿Qué nos pasó? Pues supongo que lo que todo el mundo le ocurrió. Este hospital tiene una capacidad aproximada de unas 160 camas. Es un hospital eminentemente quirúrgico, pero también damos asistencia a multitud de especialidades que quizás muy pocos hospitales pueden dar, como por ejemplo es rehabilitación, como por ejemplo es daño cerebral, como por ejemplo es unidad de mínima conciencia y de cuidados prolongados, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que también disponemos de un servicio de urgencias médico-quirúrgicas las 24 horas del día. Pero bueno, principalmente es un hospital enfocado a la cirugía. Entonces, bueno, pues cuando desgraciadamente vino este problema de salud, bueno, pues al principio, bueno, yo voy a contar un poco mi experiencia personal. Luego, si alguien quiere algún dato científico, que todo el mundo lo sabe porque están publicados en todas las redes sociales, incluso en el Boletín Oficial del Estado tienes todos los protocolos de actuación, etcétera, etcétera. Pero yo creo que me voy a centrar un poco más en lo que hemos vivido aquí en este hospital y personalmente yo, ¿no? Bueno, pues empezaron a llegar los primeros pacientes ya con sospecha de que venía de China una infección vírica nueva, por un virus nuevo, que era el coronavirus, el SARS-CoV-2, porque, como todo el mundo sabéis, hay muchos coronavirus que están con nosotros cada temporada en otoño e invierno. Y bueno, pues no tenían, bueno, pues en principio la virulencia, la capacidad de contagio y la gravedad que venían sucediendo con este virus nuevo, con este nuevo coronavirus, ¿no? Al principio, ni la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues tomó cartas en el asunto en el sentido de dar las directrices, de las sabiendas de lo que nos contaban en China, que estaban empezando a tener con este nuevo virus. Quizás la propia Organización Mundial de la Salud no se creyó, y esto puede ser una apreciación personal mía, la gravedad del asunto. No hicimos las cosas, bueno, pues como después se empezaron a hacer, visto ya la gravedad de la enfermedad que nos traía encima. Y como os decía al principio, bueno, pues no sabíamos prácticamente casi nada de lo que este virus podía luego
desencadenar y lo que desencadenó prácticamente 3 semanas, 4 semanas, que fue absolutamente impredecible ni controlable. O sea, fue absolutamente imposible, y os voy a decir por qué. Primero, por el desconocimiento que teníamos de la situación. No sabíamos que fuera un virus que se transmitiera con tantísima facilidad. Podía estar en radio de un paciente, podría infectar perfectamente a 45 personas rápidamente, y eso es incontrolable. Como no sabíamos esta posibilidad, pues al principio las medidas de contención que se intentaron hacer, creyendo que, bueno, pues si tú tenías un contagio, lo tenías localizado, pues a todo el entorno de alrededor de esta persona, pues a lo mejor la podrías aislar y con eso sería suficiente. Con el paso de los días se dio cuenta que era imposible en los métodos de contención que fueran, bueno, medianamente prácticos y útiles para contener la agresividad y la transmisibilidad que tenía el COVID-19, ¿no? Y fue cuando ya decretaron el estado de alarma y el confinamiento en casa, que desde mi humilde punto de vista ha sido lo único que de verdad ha servido para intentar contener la transmisibilidad de este virus, por lo menos aquí en España, ¿no? Entonces nos enfrentábamos a una situación en este hospital. Yo lo voy a hacer siempre desde el punto de vista del hospital Beata Mariana, un hospital, bueno, pues preparado prácticamente casi todo para la cirugía, aunque ya teníamos unos protocolos de aislamiento, pero sobre todo aislamiento de contacto. También teníamos un protocolo de aislamiento aéreo, pero bueno, siempre con patologías que habitualmente manejábamos, con los pacientes que podíamos tener ingresados. El personal en ese sentido sí estaba entrenado en cómo tenía que hacer, bueno, pues las entradas a las habitaciones, las salidas, el material que tenía que utilizar, etcétera, etcétera. Y bueno, pues funcionábamos pues tranquilamente en nuestro pequeño bueno, hospital y sin mayores complicaciones desde el punto de vista sanitario. Llega esta pandemia y empezamos a ver que cada vez los pacientes que van entrando por urgencias son más y más, cada vez vienen con una patología más grave, cada vez vienen con mayores dificultades respiratorias, cada vez nos desbordan al personal la cantidad de pacientes que llegan a venir. La pública nos pide también ayuda porque ellos están todavía más desbordados que estábamos nosotros y tenemos que habilitar una planta y algo más, que eso pueden ser alrededor de unas 30 camas para el Hospital Universitario Gregorio Marañón. Y bueno, pues como pudimos, tuvimos que cambiar por completo la estructura del hospital, en el sentido de que tuvimos que acomodar las urgencias para darle mayor practicidad. Y bueno, pues una urgencia en el que antes de la pandemia COVID, con tener 5 camas de boxes de observación y 3 sillones, eso nos quedaba completamente pequeño y tuvimos que ampliar a 8 camas de boxes de observación y 13 sillones, ¿no? Y aún así había momentos en los que prácticamente pues, no dábamos abasto. Bien es verdad, y eso hay que decirlo, que ayudó también mucho el que el resto de las urgencias de otro tipo de patologías, cuando ya estábamos inmersos absolutamente en la pandemia, pues se redujo en un porcentaje muy importante. Yo os puedo llegar a decir que en el momento más duro de la pandemia, bueno, pues de las 160 camas aproximadamente que tiene este hospital, algo más de 100 camas, era todo enfermos de COVID. O sea, el hospital se transformó en muy poco tiempo en un hospital de puertas abiertas, en donde hacíamos todo tipo de cirugías, se atendía todo tipo de pacientes en consultas, radiodiagnóstico, etcétera, etcétera, laboratorio, a ser un hospital monográfico COVID. Y a eso únele que, como tampoco teníamos el conocimiento necesario de la transmisibilidad, de la capacidad de infección que este virus tenía, ni teníamos tampoco el material necesario para su utilización, ni sabíamos tampoco cómo teníamos que utilizar las EPIs, ni cómo tendríamos que hacerlo con cada paciente hasta que no fueron llegando los protocolos, puesto que no somos un hospital especializados en infecciosos y menos en este tipo de infecciones de transmisión aérea.
pues hacíamos las cosas como buenamente podíamos. Creo que al final el resumen es que no lo hicimos tan mal. Sí es cierto que, desgraciadamente, pues al principio veías cómo a la escasez de medios se unía también la escasez de personal, en el sentido de que sí que se iban contagiando algunos compañeros que, bueno, que estaban en primerísima línea de fuego, precisamente por el desconocimiento que teníamos de la alta transmisibilidad en el contagio que tenía este virus. Sobre todo empezaron cayendo pues, personal sanitario de la UCI, que eran los que estaban quizás más en el frente, personal sanitario de las plantas, que estaban también muy en contacto con los pacientes de virus. Pero bueno, a medida que poco a poco fuimos teniendo conocimiento en ese sentido de la transmisibilidad del virus, y que poco a poco, gracias a la labor, yo creo, de todo el personal del hospital, y aquí también quiero decir el equipo humano que ha llevado las riendas de este hospital durante esta pandemia, que se ha buscado la vida para conseguir siempre que tuviéramos el mejor material posible, y también pues a mucha gente anónima que nos ha dado las gracias y que también ha contribuido con donaciones al hospital. Pues gracias a todo eso, a la labor de búsqueda y captura, como yo siempre le digo, de todo este equipo humano, hemos conseguido, pues bueno, tener luego, con el paso del tiempo, los EPIs, bueno, pues más o menos apropiados, siempre sabiendo que teníamos que cuidarlos muy mucho y que teníamos que intentar estirarlos al máximo, porque si no, no disponíamos de ellos, ¿no? Y bueno, pues un dato personal, yo al principio empecé a ver algunos pacientes de planta, de COVID, pero decidimos que el servicio de interna, pues que mi compañero se encargara al principio de los primeros COVID que llegaran, y para que no hubiera una mezcla de COVID, sobre todo de médicos, de profesionales que vieran COVID y que pudieran ver luego pacientes limpios, pues nosotros dividimos el trabajo en ver pacientes COVID y luego ver pacientes que seguían ingresados en interna que no tenían nada que ver con el COVID, para que no hubiera transmisibilidad, cuando ya nos dimos cuenta de la rapidísima transmisibilidad que tenía este virus, ¿no? Y bueno, conforme el hospital se fue dando de alta a los pacientes que estaban ingresados en medicina interna y que no estaban ni nada que ver con la infección por COVID, viendo la posibilidad del contagio tan importante por la carga viral que ya estaba empezando a ver en el hospital, por la propia carga viral que algunos podíamos tener, sabiendo ahora a posteriori que podemos haber sido pacientes asintomáticos que podíamos haber contagiado, pues se empezaron a dar altas lo antes posible a los pacientes que estaban ingresados en el hospital, que no tenían nada que ver con el problema COVID, no solamente en interna, sino también en otras disciplinas quirúrgicas, de daño cerebral, de rehabilitación, o sea, todas aquellas personas que podíamos ver que en casa tenían muchísimas más probabilidades y más seguridad de estar que en un hospital, que es un ambiente, bueno, pues en ese sentido bastante contagioso, les damos el alta, hasta el punto de que, bueno, en el servicio de medicina interna ya solo quedaron pacientes COVID, y teníamos, bueno, pues una serie de enfermos. No hubo ya ninguna actividad quirúrgica, por supuesto. Entonces las cirugías programadas, conforme se les iba dando el alta, ya se les comunicó a los cirujanos que se suspendía cualquier cirugía programada, se dejaron solo los quirófanos para una cirugía urgente, que se han hecho cirugías urgentes, pocas pero se han llegado a hacer. Por supuesto, se cerraron las consultas externas, simplemente dejamos una consulta telefónica para que la gente, pues principalmente, se le pudiera, bueno, pues asesorar un poco en cuanto a qué hacer o qué no hacer, porque la población, si nosotros estábamos despistados con el problema de la infección, pues imagínate la población que no tenía a lo mejor los conocimientos que podíamos tener por bueno, pues con la consulta con otros compañeros de otros hospitales, de ver qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que no estaban haciendo, qué sabían de este virus, qué no sabían.
Y bueno, pues eso a nosotros nos ayudó mucho tener contacto con los compañeros del Hospital de Marañón, del 12 de octubre y de otros hospitales religiosos de nuestra comunidad, ¿no? Y eso, bueno, pues nos mantenía un poco al día de lo que teníamos o lo que no teníamos que hacer, ¿no? Y bueno, pues así poco a poco el hospital, bueno, poco a poco no, más bien rápidamente el hospital tuvo que adaptarse a esta enfermedad, hasta el punto de volveros a decir que, bueno, pues todo el hospital fue zona COVID. Yo pasé, una vez que los pacientes de mi servicio se les dio el alta, pasé a llevar la planta de pacientes que trasladaban desde el Hospital Gregorio Marañón. Bueno, pues a mí me llenaron una planta de 20 camas entre la tarde de un jueves y la mañana de un viernes. Bueno, pues imagínate a un médico que poco sabíamos en aquel entonces de lo que era este virus, con un personal que nos adjudicó el Hospital Gregorio Marañón en lo que pudo, porque ellos también estaban en el caso de personal y fueron reclutando de otras unidades personal de enfermería para acomodarlos a esta planta. Pues era gente que venía de quirófano, gente que venía de consulta de oftalmología, gente que venía de ambulatorios, gente que incluso eran alumnas de último curso, ¿no? Y tuvimos que empezar a funcionar sin protocolo, sin saber qué tratamientos estaban indicados o qué tratamientos podíamos hacer. Todos sabéis que una enfermedad vírica es tu sistema inmunológico el que tiene que vencer esa enfermedad, que lo único que podemos hacer es tratar los síntomas que se derivan de una enfermedad vírica. Ahí es el sistema inmunológico, tu sistema inmunitario, el que tiene que crear esos anticuerpos para vencer o frenar la enfermedad. No se sabía absolutamente nada. No, sí se sabía ya qué tipo de virus era, sabíais el RNA del virus, pero no sabíamos qué tratamiento o cómo podíamos ayudar a una persona que entraba derivada de un hospital o que entraba por la urgencia, bueno, que entraba relativamente en buenas condiciones, con algo de fiebre, algo de tos, un poquito de dificultad respiratoria, y que de golpe y porrazo, en pocos minutos, prácticamente no podía ni respirar. Y eso era la mayoría de las personas en las que yo pude asistir a los pacientes que me derivaban del Hospital del Gregorio Marañón y con una edad media pues superior a los 80 años. Es así, ¿no? Bueno, pues ahí y formándonos un equipo que en aquel entonces, pues, bueno, pues todo dependía prácticamente de lo que yo le fuera transmitiendo a ese equipo, que sí es verdad que, bueno, pues que tenía muchas ganas de trabajar, eso es cierto. Y lo hicimos, igual que mis compañeros, y lo hicimos bien, y se crearon poco a poco con el conocimiento que fuimos llevando, bueno, y nuestra intuición, porque, bueno, los años de experiencia en interna te hacen ver cosas que a lo mejor en otras disciplinas no las ves, y te hacen actuar de otra manera diferente porque tienes una visión global de lo que es un paciente, no solamente por especialidades, y bueno, y has visto muchas imágenes radiológicas a lo largo de tu vida. Y entonces pues nos dimos cuenta de que la imagen radiológica, cuando ya venían otros conocimientos de otros hospitales, pues sí es verdad que más que una imagen radiológica de infiltrado neumónico, parecía más una imagen radiológica que pudiera hacerte llamar la impresión de que fuera de otro tipo, como a veces se podía confundir quizás con una imagen de fibrosis pulmonar, otra vez fuera una carcinomatosis pulmonar, o sea, no veíamos que fuera simplemente una imagen de neumonía como tal, ¿no? Había otras que parecían claramente una neumonía, pero es que, claro, el problema es que frente a una infección que luego supimos que era inflamatoria del virus, podía haber también sobreinfecciones pulmonares bacterianas. Y eso complicaba un poquito más tanto el diagnóstico como el tratamiento y el pronóstico, ¿no? Pero bueno, poco a poco fuimos viendo, en cada vez que podíamos, pues teníamos una reunión, una mini sesión clínica, porque tampoco tenían mucho tiempo, tampoco querían mezclarte mucho con la gente para no evitar contagios tantos de tú a ellos y ellos a ti, y que tú luego en casa también pudieras llevar el virus. Y bueno, pues poco a poco nos dimos cuenta de que más que el tratamiento antibiótico en este virus, en los casos moderados o moderados graves,
pues a pesar de que en principio la Organización Mundial de la Salud no lo indicaba como tratamiento aceptable para la infección aguda de coronavirus, vimos que los corticoides estaban, bueno, pues que daban muy buenos resultados, igual que pasaba pues en aquellas patologías crónicas pulmonares, que los corticoides pues iban muy bien, y ya desde un principio, sin que hubiera estudios muy serios, también nos dimos cuenta que la hidroxicloroquina, también en los casos leves, moderados, pues que ayudaba también a mejorar los síntomas, a que los pacientes mejoraran más rápidamente. Pero lo que está claro es que en los pacientes graves y moderados y moderadamente graves, hay muchos pacientes que gracias a la terapia corticoidea no tuvieron que terminar en la unidad de cuidados intensivos, y eso fue lo que nos ayudó muchísimo a todos los clínicos a sacar para adelante muchos pacientes con este distrés, con este problema respiratorio grave, que además era rápidamente progresivo. El problema de ellos es que se te ponían muy malitos, y eso es cierto, en muy poco tiempo. Y todos los que hayamos estado llevando este tipo de pacientes lo sabemos. Desgraciadamente era así. En algunos iba bien, en otros iba medianamente bien y tardaban más en recuperarse, en otros iba rápidamente progresivo y no te daba tiempo muchas veces ni siquiera a llevar al paciente a la unidad de cuidados intensivos. Prácticamente en minutos el paciente desarrollaba un distrés respiratorio severo, desarrollaba un problema cardiológico que la mayoría de las veces era miocarditis y fallecía rápidamente. O sea, prácticamente no podías hacer casi nada. Afortunadamente, en mi experiencia, aquí fueron los menos, y ya te digo, gracias a la terapia corticoidea ya rápidamente empezaron a llegar protocolos de actuación en cuanto a la cantidad de dosis de corticoides, cómo aplicarlo, durante cuánto tiempo. Pero, insisto, yo creo que aquí lo mejor es que cada uno, dependiendo del paciente que tenía, porque una cosa es aplicar una medicación en un paciente que está en UCI, que lo tienes perfectamente monitorizado, que lo tienes perfectamente controlado todas sus constantes de forma continua, a un paciente que tienes en la planta al que no puedes estar tan pendiente de ello. Entonces, tú tenías que aplicar esa terapia corticoidea, bueno, pues al paciente que estabas viendo, a la edad que tenía el paciente y a las otras patologías que tenía el paciente, porque los corticoides pueden producir efectos secundarios muy serios en algunos pacientes. Entonces, bueno, pues cada uno en esas mini sesiones clínicas que teníamos, pues bueno, pues planteamos los problemas que estábamos teniendo con este tipo de pacientes y cómo te iba yendo y qué cantidad de medicación tenías que tener. Y así fuimos pasando poco a poco la parte más brutal de la pandemia, en donde pues ya te digo que hubo gente que se contagió, hubo gente que desgraciadamente falleció, pero aquí estamos, ¿no? Y bueno, pues estamos y seguiremos. Pues eso es lo que prácticamente fue el pasado de la pandemia COVID en el hospital. Luego, ya digo, la cosa fue mejorando progresivamente. Conseguimos ya dar el alta a los pacientes del Iberdrola Marañón. Ellos ya también consiguieron bajar la presión en sus urgencias y sus ingresos, con lo cual ya no derivaron más pacientes. Nosotros conseguimos también poco a poco dar el alta a los pacientes nuestros. Bueno, y nos quedó pues algún remanente de pacientes que costó un poco más hacernos con ellos, porque eran pacientes que estaban aquí ya ingresados por otras patologías, como eran por daño cerebral o por rehabilitación, en los que no podían estar en casa, y esos pacientes, bueno, pues tardó más tiempo en negativizarse la PCR, pero bueno, que ahora, visto los protocolos actuales, pues teníamos que haberlos dado por curado mucho antes de lo que en su principio lo hicimos. No obstante, siempre teníamos una zona intermedia del hospital preparada para paciente que llegaba a la urgencia. Si se tenían claras sospechas clínicas, radiológicas y analíticas de que podría ser una infección COVID, ya os puedo decir
que en plena pandemia sospecha de COVID era sospecha confirmada, porque todos salían con una PCR positiva y si no eran todos eran 90 y muchos %, con lo cual para dar salida a esos pacientes de la urgencia y no bloquear, teníamos preparada una zona intermedia en el hospital a la espera del resultado de la PCR, que afortunadamente cada vez conseguimos que tenerla en menor tiempo posible, y esto puede decir que ya cuando estaban todos los protocolos actuando a pleno rendimiento podíamos tener el resultado de la PCR muchas veces en 10 horas o menos para saber dónde ubicar al paciente y se pasaba directamente a zona COVID. Bueno, pues luego el problema que se nos planteaba muchas veces en el hospital era los contagios internos, ¿no? Que aunque se intentaban evitarlos al 100%, pues muchas veces no podías. ¿Por qué? Porque la carga vírica del paciente era importante o porque un paciente que en principio ingresaba con una PCR negativa, tú seguías teniendo sospechas de que podía tener una infección vírica y a lo mejor se positivizaba la PCR a la segunda o a la tercera vez, ¿no? Con lo cual, bueno, pues muchas veces era difícil de poder acomodar en qué sitio los pacientes, pero insisto, aún así, tuvimos muy poquitos casos de contagio, como si dijéramos local, dentro del hospital. Todos los pacientes que nosotros tuvimos, la inmensa mayoría de los pacientes que nosotros llegamos a tener ingresados, eran de fuera o trasladados de otros hospitales, ¿no? Y bueno, poquito a poco fuimos superando esta pico máximo de pandemia, hasta que, bueno, nos dimos cuenta y siempre fijándonos en otros hospitales a ver qué es lo que hacían o cómo les había ido, pues empezamos nosotros nuestra desescalada, ¿no? Y eso ya es, ahí me voy a meter ya un poco en el presente del hospital, ¿no? Bueno, pues ahí a mí ya desgraciadamente, por la parte emocional que me toca, pero afortunadamente por el equipo que tengo como compañeros, me tocó asumir las funciones de dirección médica. Con lo cual, pues junto con ese magnífico equipo de compañeros, tuvimos que empezar a desesperizarnos, a otra vez a hacer el hospital que éramos antes de la pandemia, ¿no? Y bueno, con la complejidad que eso entrañaba, puesto que sabíamos que todavía este virus estaba muy presente en el hospital, estaba muy presente en Madrid y que se transmitía con una rapidez inusual, ¿no? Bien, es verdad que ya sabíamos mucho mejor qué hacer con él, bien, es verdad que ya estábamos todos mucho mejor protegidos, bien, es verdad que los protocolos rigurosos que se pusieron en plena pandemia para que nosotros mismos dentro de nuestro hospital fuéramos capaces de contener el virus, funcionaron a las mil maravillas, pero teníamos que enfrentarnos al virus, ya no podíamos escondernos de ese virus. Necesitábamos ya empezar a dar cobertura bueno, pues a otras personas que nos estaban demandando que querían seguir con la actividad con sus médicos, con la actividad con sus cirujanos. El hospital necesitaba también empezar ya a reabrir ciertos servicios y bueno, pues poquito a poco, a base de hacer todo perfectamente protocolizado, ya sí es verdad que empezaron a haber algún protocolo de actuación por parte del Ministerio de Sanidad y de la Comunidad de Madrid. Ya hubo otros hospitales que empezaron a sacar protocolos de desescalaje, consultas, quirófanos y demás. Bueno, pues recopilando toda esa información y adaptándola a nuestro propio hospital, a nuestro propio funcionamiento, pues empezamos lenta pero progresivamente a hacer ese desescalamiento, bueno, pues marcando las pautas de cuántos enfermos teníamos que citar por consultas, cuántos especialistas podía haber, qué personas podían, dependiendo del volumen de la sala de espera, podía haber por persona, midiendo muy bien la distancia social, obligatoriedad de la mascarilla antes de que lo dijeran ellos, porque estábamos en un ambiente sanitario, la utilización de los geles, en fin, todo lo que todo el mundo estamos ya hartos un poquito de oír, pero que debemos de hacerlo, lo hacíamos. Nosotros lo que sí intentamos hacer es en todo momento tener plena seguridad del paciente y del personal sanitario, por supuesto. O sea, nunca nos olvidábamos de eso. Yo, de hecho, desde el punto de vista de la actividad, pues reanudé mi consulta.
que había estado cerrado durante mucho tiempo. El servicio de medicina interna volvió a reabrir la consulta con muchísimo protocolo y muchísima seguridad en las citaciones. Algunos compañeros también empezaron a citarse sus enfermos y poco a poco empezamos también la apertura de los servicios, como si dijéramos, generales, como fue radiología, como fue el laboratorio y como fue el quirófano, porque ya te digo que en plena pandemia todo eso se cerró y solamente se hacían pruebas urgentes. Lo demás era todo dedicarnos a intentar curar a los pacientes que venían con el coronavirus. Y bueno, pues creo que tampoco se ha hecho demasiado mal ese desescalamiento, puesto que ahora sí que os podemos decir que viene verdad que contando con que en Madrid, y eso es una apreciación personal mía, la agresividad del virus ha bajado considerablemente, que la transmisibilidad del virus ha bajado considerablemente, que no se ha hecho tan mal en Madrid el confinamiento y gracias a eso quizás seamos para aquí ahora mismo con la cantidad de pacientes infectados y que desgraciadamente han fallecido. Yo creo que ahora mismo de las ciudades en ese sentido un poco más seguras. No hay nada más que ver que, bueno, pues que está habiendo brotes nuevos de infecciones en muchas partes de España y aquí en Madrid, a pesar de que somos muchos y que ya se han abierto muchas fronteras, por ahora no lo ha habido y espero y confío que no los haya en el futuro, pues hemos empezado poquito a poco a llegar casi, no te digo ya a la normalidad, pero a una función en un porcentaje muy alto de lo que era el hospital antes de la zona de la era COVID, ¿no? Bueno, pues ya los cirujanos y los médicos han empezado a darse cuenta de que en el hospital no ha habido, no ha habido ahora infecciones por COVID, ya llevamos, bueno, pues bastantes días en el que no hay infección por COVID en las urgencias. Por eso os decía que, aunque era una apreciación mía, sí os puedo decir que yo cada día pregunto al coordinador de urgencias y miro en las urgencias todos los pacientes sospechosos de coronavirus por los síntomas. Se le hace la PCR y afortunadamente llevamos ya muchos días en las que no ingresa ningún paciente en este sentido, aunque tengas alta sospecha de ellos. Eso te da a entender en este sentido de que eso ha mejorado mucho en esta época del año, pero que sí, que eso te permite funcionar y hacer que funcione el hospital poco a poco, bueno, pues casi al mismo tanto por ciento que era antes de la pandemia, porque ya te vas ganando la confianza tanto de las personas que vienen a visitar este hospital como de los propios profesionales que vienen a visitarlo. Se han dado cuenta que las cosas se han hecho bien, que se ha desescalado el hospital lento pero progresivamente, que no hemos tenido que dar un paso atrás, sino todo lo contrario, que siempre hemos ido avanzando y que gracias a, ya te digo y vuelvo a insistir, a ese magnífico equipo que hay aquí en el hospital, tanto en la gerencia como en la dirección médica, como en personas, como en gestión, y humildemente la mía, que es la última, porque yo llego al último aquí, hemos conseguido que este hospital esté ahora, bueno, pues casi funcionando al porcentaje que era antes de la COVID. Todavía no estamos al 100%, porque además ya se nos vienen las vacaciones y ahora ya pues empezaremos otra desescalada diferente con el tema vacacional. Pero bueno, la verdad que el presente del hospital es que ya casi están funcionando todos los servicios, por no decirlo todos, al 100%, y que por ahora pues seguimos teniendo muchísimo cuidado en lo que es la transmisibilidad, seguimos teniendo cuidado en guardar las distancias, llevar nuestra mascarilla puesta. Yo aquí no la tengo puesta porque estoy solito en mi despacho y ahora lo único que me puedo contaminar es a mí, que hemos hecho estudio de seroprevalencia a casi al 100% del personal, faltan algunos y sabemos perfectamente el estado de salud que tenemos del personal, que dentro de los protocolos a los pacientes quirúrgicos se les exige una serie de pruebas para saber las garantías con las que entran al quirófano, que al personal del quirófano. Todo el personal del quirófano, incluido los equipos quirúrgicos externos, se les exige también un estudio de seroprevalencia para saber el estado de salud. En fin, toda una serie de situaciones en las que intentamos al máximo minimizar la transmisibilidad de este virus, que sabemos que todavía está ahí presente. De hecho, en el resto del mundo sigue extendiéndose, no se ha conseguido controlar todavía, pero que en Madrid, como yo creo que se hizo bien
en principio el confinamiento pues se ha conseguido controlar, ¿no? Y ese es el día a día ahora del hospital, ¿no? Intentar poco a poco pues seguir ganándonos la confianza de las personas que siempre han venido a nosotros, de ese boca a boca que se va diciendo de que el Hospital Beata pues ha hecho las cosas bien y no tienen ahora mismo ningún paciente COVID, y de los profesionales que siempre han depositado la confianza en este hospital y que espero que sigan depositando esa confianza y si no más, porque sí es cierto que han visto que dentro de lo que sabíamos y dentro de lo que podíamos hacer no se ha hecho mal, ¿no? ¿Y qué va a pasar en el futuro? Amigos, eso también me gustaría saberlo. ¿Por qué? Porque lo que hasta ahora sabemos es que probablemente sea un virus gestacional. Eso quiere decir que cada temporada invernal, otoñal o invernal, probablemente esté con nosotros. Bien es verdad que si ahora tenemos un brote importante en el futuro, sabemos bastante más de ahora de lo que es este virus y de lo que debemos hacer. Lo que no sabemos es si este virus mutará o no, como pasa con los virus de la gripe normal y corriente, o con los virus catarrales que tienen una capacidad de mutar muy alta, y no sabemos si el año que viene, si está con nosotros, seguirán las mismas cepas y mutarán, y esta mutación será a mejor o será a peor. Eso todavía no se sabe, o por lo menos no nos lo han contado. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, pues seguir por ahora, mientras que la Organización Mundial de la Salud considere que siga habiendo pandemia, tendremos que seguir haciendo los protocolos que ha marcado el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud, ¿no? Y es, pues por ahora, a pesar de que estemos a 40 grados de temperatura, que es otra de las circunstancias que dicen que atenúa un poco la transmisibilidad del virus, pero que no quiere decir que lo erradique, sino simplemente que lo atenúa, bueno, pues tendremos que seguir con nuestra mascarilla, con nuestra barrera, con nuestra protección de barrera en forma de mascarilla, eso está claro, siempre y cuando estemos en sitios cerrados y no podamos guardar la mínima distancia de 1,5 metros, 2 metros. Aún así, mi consejo personal es que a pesar de que tú puedas mantener esa distancia, yo en zonas cerradas, en donde sea multitudinaria, pues en un supermercado, en un comercio, en un museo, en un autobús, aunque tengas las medidas, puede haber una carga viral alta y recomendaría llevar la mascarilla puesta. En un coche, si no son de la misma familia, donde hayan convivido en la misma casa, también lo recomendaría. Pero bueno, y luego seguir con el aseo de las manos, continuo y constante, o si no puedes lavarte las manos, utilizar los geles hidroalcohólicos y esperar que tengamos mucho más conocimiento de este virus, que el próximo, yo no creo que dé tiempo a hacer una vacuna. Para mí, una vacuna efectiva al 100%, eso quiere decir que te garantice que va a crear anticuerpos y no durante varios meses, sino anticuerpos por lo menos de temporada en temporada, como pasa con la vacunación antigripal, que por lo menos te duren los anticuerpos para la temporada siguiente. Me es difícil pensar que pueda dar tiempo a fabricarla y, bueno, pues porque tienen su periodo de ensayo clínico y tienen que pasar una serie de controles y que te hace pensar que la mayoría de las vacunas que hoy día se utilizan y que son efectivas y que no tienen efectos secundarios vienen a hacer entre 3 y 5 años. O sea que difícilmente, por mucho que hayan puesto a los sabios ahora a pensar y a hacer, y por mucho que quieran, es que no van a poder tener tiempo físico. Yo lo que sí confío es que saquen un tratamiento eficaz para frenar la replicación o intentar frenar la replicación del virus. Ahí sí que soy mucho más optimista, ya están haciendo ensayos, ya ha dicho la Organización Mundial de la Salud que el Remdesivir puede ser útil en pacientes ingresados en hospital graves, porque el coste de este tipo de fármacos y su administración tiene que ser siempre de forma intrahospitalaria, pero confío que saquen un fármaco que en los casos leves pues puedas frenarlo con facilidad cuando llegue, si es que llega otra vez la época de que haya un nuevo brote fuerte que bueno, pues
en la temporada próxima de otoño-invierno. Yo creo que, como como están aconsejando todos los epidemiólogos y virólogos a los que yo he podido leer y escuchar, sí es conveniente que la población, en su mayoría, sobre todo la población mayor de 60 años, o los que sean personas sensibles, que tengan enfermedades que pueda hacer que cualquier enfermedad pues sea grave en ellos, vacunarse de la gripe el próximo año. Por supuesto, el personal sanitario, que somos los que menos nos vacunamos, creo que también se debe de vacunar, o el personal sociosanitario creo que también se debe de vacunar, porque así por lo menos evitamos tener confusión en la próxima temporada entre lo que es una gripe gestacional o lo que puede ser otra vez una infección por coronavirus. Y espero y deseo que la gente siga aplicando el sentido común, que es el más común de los sentidos, y que siga haciendo las cosas bien. Eso nos podrá permitir a todos descansar un poco, que falta nos hace, disfrutar un poquito a todo el mundo de nuestras vacaciones en mayor o menor grado, pero sobre todo descansar. A los sanitarios y a mucho personal no sanitario que ha estado implicado en el momento más duro de la pandemia, bueno, pues nos hace falta un poquito de desconexión, el intentar restaurar nuestras heridas y coger un poquito de fuerzas. Bueno, yo creo que dentro de lo que cabe, pues es lo que yo os quería contar. Ha sido una experiencia desgraciada en muchos momentos, pero para mí muy enriquecedora. Y estoy a vuestra entera disposición para que me preguntéis lo que queráis. Un abrazo a todos. Muchas gracias, doctor, por tu testimonio y su emoción también se agradece. Ha debido ser muy duro. Si le parece, vamos a pasar a las preguntas que tenemos. Venga. Y así le doy tiempo un poco a recomponerse. La primera pregunta dice, ¿cómo organizaron la anestesia UBI? ¿Trabajaron en conjunto para atención a enfermos críticos? ¿Cómo organizamos qué? No te he entendido bien. ¿Cómo organizaron la anestesia UBI? ¿Trabajaron en conjunto para atención a enfermos críticos? Bueno, aquí en realidad es que, o por fortuna, nosotros los pacientes teníamos pocos pacientes UCI, ¿no? Entonces, en ese sentido, más que hacerse cargo los anestesiólogos de los pacientes UCI, se hicieron cargo los compañeros que llevaban las UCI, los intensivistas, ¿no? Entonces, nosotros lo que sí nos ayudaron mucho los anestesiólogos fue en los pacientes en planta, porque, bueno, pues tuvimos que adecuar, ya tenemos, como he dicho, pues más de 100 camas de pacientes COVID y no había personal de médico suficiente para atender a todos esos pacientes. Entonces, como la UCI sí estaba cubierta con su propio personal, nosotros a los anestesistas lo que hicimos fue pedirles, no miento, ellos se ofrecieron a trabajar con nosotros, con los pacientes en planta. Entonces, los anestesiólogos que se ofrecieron, lo que hicieron fue ayudarnos a nosotros con los pacientes que estaban en planta. Yo lo que nunca pedí a nadie fue que nos ayudara, pero no por orgullo, ni mucho menos, sino porque me daba auténtico favor que yo le dijera a un compañero, ayúdanos, y ese compañero o cayera enfermo o pudiera contagiar a alguien de su familia. Entonces, jamás le pedimos a nadie, pero por eso, Sandra, no porque no quisiéramos, porque falta nos hacía, sino al personal que se nos ofrecía, le decimos, vale, perfecto. Y la verdad que los anestesiólogos en ese sentido se portaron muy bien y gracias a ellos pues pudimos llevar para adelante este problema. Genial, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿está preparado hoy el hospital para hacer frente a un posible rebrote de la epidemia en otoño? Por supuesto. O sea, eso es una cosa que nos ha quedado bien claro. De hecho, hay una planta ahora mismo preparada por si en un momento dado hay un repunte y tenemos que utilizarla. Y eso, en principio, bueno, pues es una de las cosas buenas que ahora tiene, que vienen las vacaciones de verano, nos permite tenerla. Está perfectamente preparada, está perfectamente dotada y yo creo que tenemos ahora, no tenemos exceso de material, pero sí
tenemos material suficiente para que sea un rebrote, la tenemos que abrir rápidamente, estamos preparados. En ese sentido, eso nos ha ayudado a saberlo esta pandemia, desgraciadamente, ¿no? Estupendo, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿ha habido necesidad de ofrecer soporte psicológico a los sanitarios que estuvieron en primera línea de atención? Pues yo creo que deberíamos de haber tenido algunos. Deberíamos, hombre, ofrecerlos sí. Nosotros ofrecimos a los neuropsicólogos que tenemos aquí en daño cerebral y ellos se ofrecieron primero a que cualquier persona, bien personal sanitario o acompañante o algún familiar de paciente que necesitara el apoyo psicológico, y de hecho yo creo que ha habido algún compañero que ha utilizado estos servicios, sí. Como teníamos esa posibilidad, porque tenemos dentro del servicio de daño cerebral ese tipo de compañeros, pues sí se ofreció, y el que hubiera querido y el que ha querido hacerlo ha tenido esa cobertura. Estupendo. Y la última pregunta dice, ¿qué tipo de seguimiento se está haciendo a los pacientes? Bueno, eso es que los protocolos cambian cada 2 por 3, ¿no? Y bueno, lo que empezó siendo una cosa ahora es otra cosa, diferente. Entonces, el seguimiento a los pacientes que aquí han ingresado COVID, normalmente a los de la Seguridad Social se les mandaba a sus centros de salud, y a los pacientes que ingresaban por otra causa, o bien se les hace el seguimiento en medicina interna, o los que preferían que les siguiera su médico de cabecera porque los conocían de toda la vida, a su médico de cabecera. A todos se les daba un informe de la situación por la que habían ingresado, la situación que habían pasado, la situación en la que se les daba el alta, con toda la información, y luego el seguimiento bien lo podían hacer a través del servicio de medicina interna, en consultas externas o en su médico de asistencia primaria, lo que ellos quisieran. Vale, estupendo. Pues muchísimas gracias, doctor, por la ponencia, por su experiencia y por todo el mensaje que nos ha transmitido. No sé si quiere dedicar algunas palabras a los asistentes antes de despedirnos. Bueno, sí, por supuesto, que muchísimas gracias por estar ahí oyéndome la paliza que os he dado. Que me perdone mi emoción. Y os doy para lo que queráis. Vale, pues muchísimas gracias. Si tenéis algunas preguntas, podéis mandarlas por email, las haremos llegar al doctor. En unos días se os enviará por mail a todos los asistentes esta sesión para que podáis consultarla en vídeo bajo demanda. Y bueno, pues os seguiremos informando si seguimos teniendo más webinars con otros temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra. Un beso. Adiós. Adiós.